La seguridad es un tema que nos preocupa a todos. Por eso, hoy contamos con Noé Villar, Solution and Security Manager en DQS, que esperamos pueda arrojar algo de luz a este asunto de vital importancia para nuestras organizaciones. Buenos días, mi nombre es Alejandro Ruiz, soy Head of MSI, departamento que engloba las soluciones de infraestructura, servicios y seguridad. Bienvenidos a todos a esta sesión que esperamos sea de interés y en la que comentaremos ciertas cuestiones que nos preocupan del mundo de la seguridad. También quiero recordar que está habilitado la posibilidad de que nos mandéis vuestras consultas a lo largo de la sesión y que podremos abordar al final. Así que gracias, Noé, por acompañarnos y sin más rodeos, te lanzo la primera pregunta que tenemos, que es, ¿las empresas a día de hoy crees que están concienciadas para la seguridad? Bueno, veo que empezamos fuerte ya con las preguntas. Gracias por darme la oportunidad hoy de que podamos compartir aquí entre los dos. Como siempre, el buen tándem que tenemos aquí. Y bueno, con esta pregunta que me lanzas, pues empezamos entonces el webinar sin rodeos. En mi opinión, la percepción actual es que aunque las empresas están cada vez más concienciadas sobre la importancia de la seguridad, aún existe un rango variado en cuanto a la profundidad y efectividad de esa concienciación, ¿no? Y me explico un poco. Por un lado, vemos organizaciones que han adoptado una postura más proactiva, ¿de acuerdo? Invirtiendo en tecnologías avanzadas y adoptando prácticas sólidas de ciberseguridad, donde estas empresas reconocen la seguridad como un aspecto crítico en su operación y estrategia empresarial, ¿no? Pero en cambio, por otro lado, todavía hay muchas empresas, especialmente lo que es pequeña y mediana empresa, lo que es la pyme básicamente, que no han alcanzado un nivel adecuado de concienciación y preparación. Quizás esto, pues nos podríamos preguntar por qué esto es así, ¿no? Bueno, pues a menudo esto se debe a varios ámbitos, a limitaciones de recursos, falta de conocimiento especializado o simplemente cuántas veces nos hemos encontrado que se subestiman los riesgos de seguridad, por tanto, es uno de los puntos que muchas veces sucede, ¿no? Además, el panorama de amenazas en constante evolución que existe y la complejidad de las infraestructuras tecnológicas actuales también presentan un desafío adicional en lo que es la pyme, que como comentaba, pues la gran empresa normalmente en estos ámbitos está mucho más preparada, ¿no? Al fin y al cabo, la ciberseguridad es un asunto que se debe aplicar antes, ¿de acuerdo? Y no un día después, que esto es muchas veces algo que comentamos, que en muchos casos es lo que nos encontramos, ¿no? Bueno, en todo ello, pues también opino que la buena noticia que hoy en día tenemos es que estos incidentes de alto perfil, ¿no? Somos conocedores de los distintos ataques de ransomware que vemos hoy en día se publica mucho. No es que nos alegremos de que sucedan cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que la repercusión, al fin y al cabo, genera una cultura en cuanto a los distintos CIOs, CTOs van teniendo un punto mejor dentro de su dirección para poder sensibilizar y concienciar. Y al fin y al cabo también hoy en día existen muchas regulaciones que cada vez son más estrictas. Tenemos el cumplimiento de distintas normativas. También en banca existe el proceso DORA también, que estas regulaciones lo que están haciendo es impulsar una mayor concienciación y acción en todos los ámbitos empresariales, ¿no? Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer, ¿de acuerdo? Para asegurar que todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector, pues adopten una cultura de seguridad mucho más robusta y continua. Perfecto. Y según tu opinión, dentro de los presupuestos que puedan tener los departamentos de IT de las organizaciones, ¿crees que están dedicando la suficiente cantidad de ese presupuesto? Ya no digo en cantidad de presupuesto, sino más bien en porcentaje a esa parte de inversión en seguridad. Vale. Estás trayendo buenas preguntas hoy, ¿eh? Vale, pues la inversión a ver, ¿cómo te diría? La inversión en seguridad quizás es un tema que varía considerablemente entre las empresas, ¿eh? No hay un estándar que digamos, pues, cuánto invierte cada empresa o cuánto deben invertir. Pero en general sí que estamos viendo una tendencia creciente en la asignación de recursos hacia la seguridad, indistintamente de las empresas, ¿no? Sobre todo las que mayormente están sensibilizadas.
Digamos que, como veníamos diciendo, ¿no? Digamos que las grandes empresas en sectores altamente regulados, sobre todo los que están con temas de ISOs y las distintas normativas que hay a nivel de compliance, o incluso sectores que en el mundo financiero y de salud, ¿de acuerdo? Podríamos incluir también industria, están liderando lo que es el camino en términos de inversión en seguridad, ¿de acuerdo? Son sectores que en ese sentido sí que son líderes en inversión. Normalmente, yo diría que estas organizaciones suelen tener más recursos y una mayor concienciación de los riesgos, ¿no? También suelen tener más presupuestos para la seguridad en cuanto a esta robustez. Y vuelvo a decir, en contraste, muchas pymes aún luchan por asignar fondos suficientes para la ciberseguridad, que quizás esto contesta un poco a la pregunta que me estás comentando, que a menudo pues esto se debe a lo que comentaba un poco antes, sin ser redundante, ¿no? Los presupuestos son más limitados y tienen otras prioridades de negocio o incluso muchas veces es una falta de comprensión de los riesgos cibernéticos en cómo los aterrizan internamente y, sin embargo, incluso en este segmento hay un creciente reconocimiento de la importancia de la seguridad. Sí que es cierto que eso pues está impulsado en parte por la percepción del riesgo y también por la necesidad de cumplir con las regulaciones de protección de datos. Igual a lo mejor en una pyme un tema de una ISO no está tan aterrizado, pero bien el compliance a nivel de GDPR sí lo está, ¿no? Con lo cual ahí van incidiendo ciertas inversiones. En resumen, es crucial para mí, ¿no? En este sentido, es crucial que todas las empresas, independientemente de su tamaño, reconozcan que la seguridad en ciber tiene que ser una inversión esencial, no solo para proteger sus operaciones y sus datos, ¿de acuerdo? Sino también para salvaguardar algo tan importante como es su reputación dentro del mercado. Tengamos en cuenta que hoy en día, ¿por qué conocemos a lo mejor lo que antes decía que de alguna manera no es que nos alegremos, pero es una buena noticia que los incidencias de alto perfil ya hoy en día se publican o cuando la GDPR ha publicado algún tipo de sanción por alguna inviolabilidad en compliance, pues al fin y al cabo eso es un tema de que incide sobre la reputación e identidad de esa empresa, ¿no? Perfecto. Y desde un punto de vista un poquito más general, un poquito más de mercado en general, ¿qué importancia crees que tiene a día de hoy la ciberseguridad en las empresas? Vale. La importancia que tiene la ciberseguridad en las empresas, dentro del mercado. Bueno, pues quizás en el mercado actual la ciberseguridad ha pasado de ser algo secundario, ¿sí?, a un elemento central e indispensable en cualquier proyecto. Entonces, quizás aquí en esta pregunta más bien te diría que para nosotros en DQS no es viable hoy en día contemplar el desarrollo de un proyecto, ¿de acuerdo? O el diseño, sin integrar una capa de seguridad desde el inicio, ¿vale? En DQS esta evolución refleja la creciente importancia de la ciberseguridad, ¿de acuerdo?, en varios aspectos claves, que podríamos dividir, pues, en primer lugar, con la integración en el diseño de proyectos, teniendo en cuenta que la seguridad ya no es un añadido posterior, sino que se integra dentro de la fase de diseño de cada proyecto. Y esto sigue un poco el principio de Security by Design, ¿no? Integrar la ciberseguridad desde el principio ayuda siempre a prevenir incidentes y proteger el valor de la marca que comentábamos antes. En segundo punto, podríamos decir que la protección de datos críticos es algo que también para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque con el aumento de la recopilación y análisis de datos, proteger la información es fundamental. Al fin y al cabo, la seguridad, como venimos diciendo, es crucial para salvaguardar los datos contra accesos no autorizados y distintos ciberataques que ya hoy en día existen. Otro punto que podemos tener en cuenta, y así se tiene en los proyectos, es la continuidad y resiliencia del negocio, ¿no? Esta palabra que ya sabéis que es un poco complicada, ¿no? Resiliencia. La ciberseguridad, al fin y al cabo, es un pilar clave para garantizar la continuidad del negocio. Los proyectos ahora también deben incluir ciertas estrategias para mitigar los riesgos de seguridad y además esto nos permite que las empresas puedan mantener sus operaciones incluso frente
a un incidente surgido de seguridad, ¿no? La confianza y relación con el cliente. Los clientes esperan, al fin y al cabo, altos estándares de seguridad cuando se trabaja en estos ámbitos dentro de los productos y servicios que utilizan o que nos han contratado para ese proyecto. Por tanto, integrar la ciberseguridad desde el comienzo en ese proyecto, como os digo, es esencial para construir y mantener la confianza del cliente. Y teniendo en cuenta que nosotros, sobre todo, utilizamos los proyectos con una metodología y además tenemos una serie de acciones de buenas prácticas porque ya tenemos construido un baseline dentro de esa metodología del propio proyecto, es algo que también nos aplica bastante confianza y lo que nos hace elaborar una buena relación con el cliente. Siguiente punto, podríamos decir, pues que sería el cumplimiento de regulaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, dentro de un proyecto es importante que las leyes y regulaciones sobre la protección de datos y también de la privacidad que han hecho que la seguridad sea un requisito legal en muchos proyectos, ¿no? Especialmente aquellos clientes que manejan muy bien el tema de compliance y no digamos ya si te metes en otro tipo de clientes que tienen regulaciones muy específicas. Banca tiene temas de PCI, tiene temas de DORA, como comentábamos antes, y por no decir cualquier tipo de estándar de ISO 27000 o cualquier otro que va dentro del cumplimiento de este tipo. Y por último, podríamos decir pues, que dentro de los proyectos también incidimos en la importancia de la ciberseguridad para la adaptación a nuevas amenazas, ¿no? El dinámico panorama de amenazas cibernéticas exige una integración proactiva de parte de la seguridad para adaptarnos rápidamente a esas tácticas y nuevos vectores de ataque que pueden surgir. Comentabas hace un momento el tema de la resiliencia de las empresas y eso aterrizado en el día a día. ¿Cuáles son los retos que en seguridad a los que se tienen que enfrentar las empresas a día de hoy? Vale. Las empresas, quizás las empresas a día de hoy se enfrentan a una serie de retos en materia de seguridad, ¿no? Si nos ponemos a enumerar, pues estos desafíos podrían ser, en primer lugar, pues amenazas que están en evolución, ¿no? Las amenazas, al fin y al cabo, están en constante cambio, perdonad, con ciberataques cada vez más sofisticados y variados, incluyendo, por ejemplo, los ya conocidos ransomware, pero también existen temas de phishing, ataques de Zero Day y amenazas persistentes, ¿no? Por asumir cuáles son estas amenazas. Hay otras, pero bueno, en principio estas son las más características y las que más nos solemos encontrar. En otro punto de desafío sí que tendríamos lo que es la gestión de la seguridad en entornos híbridos. Desde lo que ha habido una alta profilización desde que el COVID ha hecho que también vayamos muchas empresas al entorno de teletrabajo, muchas empresas también ha dado en un grado exponencial al cloud, entonces lo que más nos encontramos son entornos híbridos y combinando estas infraestructuras, lo que es en la nube y on-premise, al fin y al cabo es un desafío gestionar la seguridad de manera efectiva en estos entornos mixtos, es un desafío de control, ¿no? En otro punto podríamos decir que la concienciación y capacitación del personal, al fin y al cabo, el factor humano, la ingeniería social, ¿no? Es un desafío para lo que sigue siendo uno de los eslabones más débiles en la seguridad, que es el usuario, ¿no? Entonces, capacitar a los empleados para que reconozcan y respondan adecuadamente a las amenazas es un reto constante, ¿vale? Temas de cumplimiento normativo y protección de datos. Es otro desafío y otro reto en el cual nos encontramos a nivel de seguridad. ¿Por qué? Porque las regulaciones, como hemos citado antes, al final las empresas deben garantizar que el cumplimiento normativo se está adaptando. Además, es muy cambiante hoy en día, ¿no? Lo cual implica pues, implementar políticas y prácticas de seguridad y muchas veces también de privacidad de datos que sean más rigurosas, ¿no? En otro reto, pues también tenemos la parte de la seguridad de dispositivos, tanto móviles como remotos, como lo que es el dispositivo. El usuario, al fin y al cabo, hoy en día no utiliza solo un dispositivo, utiliza varios dispositivos. Por lo tanto, la creciente
tendencia hacia el trabajo remoto y la movilidad empresarial, pues aumenta la necesidad de proteger estos dispositivos y, no obstante, gestionar lo que es el acceso de una manera segura, ¿no? Un desafío muy importante que para nosotros trabajamos con un grado de estima, yo diría, es la gestión de identidades y accesos, ¿no? Porque al fin y al cabo, en este mundo hiperconectado, lo primero que utilizamos, y o sea que si tengo la oportunidad, pues te daré algún ejemplo de por qué, es asegurar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos y datos críticos. Y no estoy hablando simplemente de que vayas a proteger el cómo y de qué manera, sino que tengamos en cuenta que yo, desde que me siento en mi puesto de trabajo, inicio sesión en un navegador para acceder desde cualquier dispositivo. No hace falta que sea el corporativo, y a veces eso puede implicar un reto, ¿no? Después, por último, pues podríamos decir que la respuesta y recuperación ante incidentes es un reto que hay que desarrollar para mantener planes de respuesta ante incidentes efectivos, así como estrategias de recuperación ante desastres, y esto es algo esencial para minimizar el impacto de los distintos ciberataques, ¿vale? Perfecto. Y como responsable de todo el área de seguridad dentro de DQS, ¿cuál dirías tú que son los pilares donde se sustenta la seguridad en DQS? Vale, a ver, yo aquí en esta pregunta, que es bastante, para nosotros bastante sencilla, te diría que nosotros nos centramos sobre todo en tres pilares. Sería lo que es infraestructura, protección y gobierno del dato, y lo que es la gestión de identidad, como comentaba antes. Perfecto. Y hay un tema que quizá mucha gente le preocupa mucho, que es el tema de la proliferación de ataques de phishing, todo el tema de ataques de ingeniería social, todo esto que se ve en el día a día, que al final son muchas veces soluciones que han ido surgiendo por el hecho de la cantidad de ataques que ha habido, y que en muchos casos son muy difíciles de mitigar en las empresas. Entonces, ¿cómo podrían las empresas a día de hoy protegerse frente a este tipo de ataques? Muy bien, pues sí, sí, el tema aquí es entrando un poco ya en materia. Diríamos que, al fin y al cabo, las empresas, ¿cómo pueden protegerse contra el phishing y ataques? Al fin y al cabo, pues las empresas se pueden proteger contra el phishing y ataques similares, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo, hoy en día hay que intentar utilizar herramientas. Nosotros, sobre todo, este tipo de herramientas que solemos trabajar son las que incluye el portfolio de Microsoft 365 o Microsoft Defender, dependiendo del tipo de producto que pueda aplicar dentro del portfolio de Microsoft en el ámbito que nos vayamos a mover, ya sea on-premise o sea en la parte de Microsoft Cloud. Y también nos apoyamos en otras herramientas como puede ser 3Micro para la parte de seguridad, ¿no? En este punto que me estás preguntando. ¿Por qué? ¿Qué ofrece? Porque ofrecen protección contra correos electrónicos maliciosos y capacitación también a veces hacia el personal para reconocer y responder adecuadamente a esos intentos de ataque, ¿no? Hay que añadir que, vuelvo a incidir en ello, que la concienciación y la educación continua son tan importantes como las soluciones tecnológicas, ¿no? En DQS, dándole importancia a ese punto, hacemos simulaciones de entrenamiento y también formaciones a las empresas para poder incidir en lo que es la concienciación en ese eslabón que quizás consideramos que es un eslabón más débil, ¿no? Entonces, por otro lado, la protección de la identidad y gestión de dispositivos para DQS es algo que trabaja con sus clientes también, ¿no? Pongámonos en situación un poco para entenderlo. En la situación de la práctica de un usuario, como comentaba justo en las dos preguntas anteriores, sobre la evolución del puesto de trabajo que hoy en día existe, pues un usuario, nada más entrar a su puesto de trabajo, lo primero que hace es encender Windows. Si es un cliente o que ya de por sí utiliza lo que es un Modern Workplace con algo de seguridad, seguramente vaya a iniciar sesión con un usuario dentro de su directorio activo, ¿de acuerdo? En el cual, si os dais cuenta, lo primero que estás haciendo ya es utilizar una identidad. Una vez que inicie sesión,
seguramente va a abrir un aplicativo porque probablemente ya esté utilizando algún aplicativo tipo SaaS, ya sea cualquier tipo de ERP o de aplicación CRM, o va a utilizar alguna aplicación que le va a solicitar una identidad y acceso. Sin meterme en lo que es la protección del equipo, por así decirlo, que eso podríamos entrar en otro ámbito y centrándonos en la parte de identidad. Yo con esa identidad probablemente pueda iniciar sesión hasta dentro de mi equipo Linux Device, ¿de acuerdo? Por tanto, si te das cuenta, no me centro en proteger el equipo, sino directamente lo que nos podemos centrar para protegernos ante este tipo de ataques es en proteger la identidad en primera instancia. Por el simple hecho de que, si os dais cuenta, el usuario va a acceder con esa identidad. Entonces, protegemos identidad y acceso. Una vez que he iniciado sesión, en cierta manera, la primera fórmula de mitigación, y eso lo tenemos que tener claro, es el MFA, ¿de acuerdo? Tener hoy en día una identidad expuesta simplemente con lo que es nombre de usuario y contraseña, sin tener un doble factor de autenticación, es un peligro. Y sinceramente, la primera fórmula de mitigación y la que mejor funciona es el doble factor de autenticación. Después, que lo que trabajamos también a nivel de identidad, pues sería intentar tener que todas las aplicaciones que tiene el usuario para poder utilizar, hagamos single sign-on, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para aglutinar y concentrar que la identidad de un usuario sea única para todas las aplicaciones, y con eso lo que hacemos es, añadido la MFA, meter accesos condicionales, ¿de acuerdo? Con esos accesos condicionales, bien, podemos bloquear accesos que no vamos a necesitar que realice el usuario, ¿de acuerdo? Por tanto, cualquier acceso indebido, bien sea de país o sea de otro tipo de dispositivo o incluso de aplicativo, ¿de acuerdo? Con los accesos condicionales vamos a poder dar un plus más a esa seguridad de identidad, ¿no? Una vez que ya hemos accedido al aplicativo, ya nos hemos iniciado con distintos agentes de seguridad introducidos, entraríamos ya a utilizar lo que son las aplicaciones. Lo más normal es que entre el correo electrónico y empiece a abrir un correo, ¿no? Y probablemente pues me haya entrado un correo que no ha sido, a veces, la aplicación que tenemos de pasarela de seguridad, pues en ese punto es donde entra en acción. ¿Por qué? Porque el usuario abre un correo, clica un enlace y antes de que nos centremos en lo que es el dispositivo, que muchas veces es el error que hoy en día se trabaja, que directamente queremos que nuestro antivirus o nuestra solución de endpoint de seguridad ya actúe en atacar eso. No, hay un punto donde podemos trabajar antes de la ejecución de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, además, si nos centramos bien, el endpoint lo que hace es centrarnos en el equipo corporativo, pero el equipo de Message Device no le estamos protegiendo. Por tanto, si os dais cuenta, el objetivo que os estoy diciendo es proteger la identidad, y vayamos ahora dentro de la solución de correo electrónico, metamos algún tipo de CASB en el cual, en la ejecución de ese enlace o de ese archivo, podamos haber hecho una captura de lo que es ATP, ¿no? O Advanced Protection, ¿de acuerdo? Para que podamos analizar ese enlace, ¿no? Entonces, probablemente hayamos parado ese ataque de ransomware o de phishing mismamente ya en ese análisis de ejecución del enlace. Si ya evidentemente el siguiente punto, sí que ya entraríamos en la parte del propio dispositivo. Nosotros, los dispositivos, sobre todo, lo que aconsejamos a nuestros clientes es bien que introduzcan dentro de la suscripción del portfolio de Microsoft. Trabajamos a nivel de gestión de dispositivos y aplicaciones, lo que sería Microsoft Intune, para poder gestionar los dispositivos a nivel de directivas y demás, conjuntamente en el entorno híbrido con lo que serían las GPOs del directorio activo on-premise, ¿no? Pero ¿por qué Microsoft Intune? Porque básicamente tú tienes un dispositivo, y me pongo un ejemplo, ¿no? Los comerciales tienen una movilidad muy alta o con el teletrabajo, y al fin y al cabo, si tú potencias que únicamente los equipos queden distribuidos, queden protegidos únicamente por el directorio activo, dependes bien de que se conecte por VPN o de que acuda a la oficina. Si tienes un equipo que está semanas sin aparecer por la oficina, ese equipo probablemente no esté actualizado a las últimas directivas que ha sido potenciando a nivel de seguridad. Pero si introducimos Microsoft Intune, como el equipo está hiperconectado, siempre le vamos a tener de alguna manera mitigado con distintas directivas, dado que
directamente lo gestionamos con esa solución. Añadido a que el self-service de soluciones y de aplicaciones es mucho mejor distribuido porque vamos a poder tener, en este caso, Microsoft Autopilot para poder hacer la distribución y muchas veces también ayuda al parcheo en punto y forma de esos aplicativos, ¿no? Poco hasta aquí sería lo que definiría para poder protegernos contra el phishing. Perfecto. Retomando el tema de los pilares que hemos comentado antes de la seguridad, todo lo que es la parte de seguridad y gobernanza del dato, que al final es un tema que es bastante recurrente, ¿cómo crees tú que está la concienciación en este ámbito en los clientes donde te lo encuentras? Vale, en principio, yo lo que diría en este ámbito es que se ha mejorado mucho en este sentido, ¿de acuerdo? Pues, podríamos decir que hoy en día pues, esto se ha mejorado bastante. La mayor parte de ellos también es cierto que ya cuentan con sistemas de backup, ¿de acuerdo? Por tanto, tengamos en cuenta que tenemos que tener en este sentido un buen sistema de backup robusto. Y los ataques de ransomware es lo que han concienciado mucho en que eso se realice. De todos he sabido que si tengo un ataque de ransomware que llega a incidir contra ello, lo más vale que tenga un buen plan de desastres. Por tanto, hay quien su plan de desastres únicamente lo enfoca dentro del backup, ¿no? Pero quizás lo que hoy en día nos falta por definir y establecer en las empresas es tener un buen plan de disaster recovery, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese disaster recovery plan, al fin y al cabo, en los departamentos muchas veces está definido, pero estos protocolos deben de ser estrictos y, sobre todo, con la posibilidad de realizar esos simulacros periódicamente, que eso es lo que hoy en día, quizás, pues con el día a día, las empresas de IT sí que incidimos en que eso a nivel de consultoría se realice. Dentro de DQS establecemos planes de desastres y incidimos que también periódicamente esos planes de desastres también se pongan a prueba, porque no vale de nada y no se aprende de nada tener un plan de desastre simplemente desarrollado y esperando a que suceda algo el día de mañana, porque seguramente el plan de desastre no vaya a funcionar porque previamente no se ha ido trabajando, ¿no? También es cierto que en DQS también trabajamos proyectos de gobernanza del dato, bien con tecnologías de DLP para poder monitorizar lo que es cómo se trabaja el dato a nivel de fuga de información o inclusive también en temas de IRM para proteger fuera el dato de la propia corporación. Te voy a hacer ahora un poquito mojarte en el tema y si tuvieras que destacar un servicio de todos los que se realizan dentro del Departamento de Seguridad de DQS, ¿cuál destacarías tú frente al resto? Muy bien. A ver, pues sinceramente, si tuviera que destacar un servicio dentro de lo que es nuestro portfolio de oferta en DQS, sin lugar a dudas, sería nuestro servicio gestionado de seguridad. Ajá. Y concretamente, ¿en qué consiste ese servicio? Vale, ¿en qué consiste el servicio gestionado de seguridad, no? Exacto. Pues a ver, yo para explicarlo quizás mejor para todos, diría que lo voy a dividir en las siguientes acciones, ¿no? En primer lugar, en el servicio gestionado lo que hacemos es, y tener claro, es la monitorización y gestión continua, ¿vale? En este ámbito, pues es donde proporcionamos una vigilancia constante de la propia infraestructura y de los sistemas de nuestros clientes. ¿Cómo? Pues utilizando tecnologías avanzadas. Y aquí entra un punto fundamental, que es detectar y responder a amenazas, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es asegurar pues, una protección continua contra una amplia gama de ciberataques. En otro punto sería lo que es la respuesta proactiva a incidentes. En caso de detectar una amenaza, nuestro equipo especializado interviene para mitigar, ¿no? Y resolver ese incidente, minimizando así pues, lo que sería el impacto en las propias operaciones del propio cliente. Es una parte fundamental. En otra acción siguiente, también lo que hacemos es, dentro del servicio gestionado, es la actualización
y fortificación, ¿de acuerdo? No nos remitimos únicamente a actualizar, sino la fortificación, ¿vale? Antes hablábamos de detectar y responder a la amenaza, ahora estamos hablando de actualización y fortificación. Tengamos en cuenta que la seguridad no es un estado, ¿de acuerdo? Sino que es un proceso. ¿Por qué? Porque continuamente actualizamos y fortalecemos las defensas de seguridad dentro de nuestros clientes con este servicio. Una parte que también gusta bastante bien es que flexibilizamos el servicio. Entendemos que cada organización, al fin y al cabo, es única, ¿no? Por lo que personalizamos nuestros servicios para satisfacer las necesidades específicas de la seguridad de cada cliente, bien porque nos adaptamos a sus infraestructuras o a sus requerimientos, ¿no? No hay una empresa igual. Cumplimiento y mejores prácticas. En nuestro servicio, al fin y al cabo, pues ayuda a las empresas también a cumplir con las distintas normativas de seguridad y privacidad de datos vigentes dentro de lo que es el servicio gestionado. Y también, por último, podríamos decir que también trabajamos lo que es la educación y concienciación, que ya lo he venido citando en estas distintas preguntas que estamos viendo, porque además de las medidas técnicas, enfocamos esfuerzos en la capacitación y concienciación del personal del cliente, ya que un equipo informado, al fin y al cabo, es una línea de defensa crucial, ¿no? Ajá. Y todo este planteamiento de servicio, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge la posibilidad de hacer este tipo de trabajos? Bueno, esto ya sabes que ha sido varios cafés, ¿no? Varias experiencias que hemos ido viendo y aprendiendo. En principio, el planteamiento de nuestro servicio gestionado de seguridad pues proviene de nuestra propia experiencia trabajando con clientes de gran tamaño, ¿no? En estos entornos nos enfrentamos al desafío siempre de implementar soluciones de seguridad complejas y sobre todo también altamente personalizadas, ¿no? Digamos que esta experiencia nos ha proporcionado una comprensión bastante profunda de las mejores prácticas y elaboración de los baseline y también de las estrategias eficaces dentro de la seguridad. En DQS nos dimos cuenta de que ajustando ciertas reglas del juego, ¿no? Podíamos adaptar y escalar estos servicios avanzados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes más pequeños, lo cual implicaba una serie de innovaciones y adaptaciones como la estandarización y automatización, ¿no? Desarrollamos procesos en este sentido que puedan ser estandarizados, automatizados. Esto lo que nos ha permitido pues, es ofrecer servicios de alta calidad a un costo más contenido y accesible para las pymes. Entonces, flexibilizar y estandarizar lo que es el propio servicio nos ha permitido crear soluciones más modulares que se pueden personalizar fácilmente para estos distintos tamaños de empresa y también para cualquier tipo de sector, ¿no? Permitiéndonos pues, a cada uno de los clientes beneficiarse de la seguridad a nivel empresarial sin tener la complejidad y el costo asociado del que ya veníamos hablando, que al fin y al cabo es uno de los hándicaps a veces de la propia pyme, ¿no? Ya lo es de la gran empresa, focalizar bien estos distintos ROI, ¿no? Pero aterrizando en la pyme es lo que nos ha ido permitiendo. Teniendo un enfoque más en lo esencial, lo que hacemos es que identificamos los aspectos más críticos de la seguridad, que son más comunes a todas las empresas, independientemente de su tamaño, y lo cual nos permite centrarnos en proporcionar una protección mucho más efectiva. Y por resumir, yo te diría que este enfoque nos ha permitido llevar los servicios de seguridad, estos servicios gestionados de seguridad a nivel corporativo a un espectro más amplio de clientes, democratizando al fin y al cabo el acceso a soluciones de ciberseguridad avanzadas y también construyendo un entorno de negocios más seguros a nuestros clientes, ya que estamos haciendo una protección mucho más general. Ajá. Y aterrizado esto un poco dentro de los clientes que comentabas, sobre todo medianos, pequeños y demás,
¿Cómo establecéis este servicio? ¿Realizáis una estipulación de carga, de trabajo, de horas o de volumen o similar? ¿O cómo lo enfocáis en los clientes? Bueno, te respondo fácil. Quizás diría que para facilitar a estos pequeños clientes, nosotros lo que hemos hecho es, como decía antes, es estandarizarlo. Entonces hemos estandarizado una tarifa que va en función de los usuarios y que en ningún caso te diría que supera lo que serían los 10 euros por usuario, mojándome un poco en tema de costes, ¿no? Con todos los servicios. ¿Y Em, esto cómo se consigue? Porque al final las empresas grandes cuando se implementan este tipo de soluciones y demás cuentan con un grupo importante de personas que se dedican a gestionar toda esta parte. ¿Cómo se consigue hacer eso para una empresa de menor tamaño y conseguir que no se vayan los costes fuera de lo que pueden asumir? vale, veo que me quedo con el foco en esto, ¿vale? ¿Cómo conseguir? Y además es una pregunta muy interesante que supongo que a todos que llevan escuchándonos un rato querrán saber, ¿no? A ver, conseguir esto, al fin y al cabo, implica una serie de innovaciones y adaptaciones, ¿vale? Algunas de ellas quizás lo he podido citar antes, pero una podríamos decir que sería la estandarización y automatización, donde desarrollamos procesos que, como digo, son estandarizados, ¿de acuerdo? Y esto lo que al fin y al cabo nos va a permitir es ofrecer ese servicio de alta calidad a un costo más contenido, ¿de acuerdo? Sobre todo para hacerlo más accesible, como venimos diciendo, hacia también la pyme, ¿no? La flexibilización y estandarización, al fin y al cabo, crear esa solución modulada nos permite personalizar más fácilmente la solución y permitir beneficiar de una seguridad a un nivel sin mayores complejidades y costes al propio cliente. Y al fin y al cabo, también lo que podemos decir es que el propio enfoque de ello juega el papel fundamental para poderlo conseguir. Ujú. Muy bien. Y ya volviendo un poco más al ámbito más general, me gustaría hacerte una pregunta que al final me la hacen a mí muchas veces, quizás en otros ámbitos, no dentro del departamento de IT de las empresas, pero que creo que podría ser interesante, y es ¿cuál es el presupuesto que tengo que tener o cuánto debo destinar del presupuesto de IT anual de la empresa para poder estar 100% seguro? Vale. A ver, esta pregunta sobre el presupuesto específico o el porcentaje del presupuesto que una empresa debe destinar para estar al 100% segura es bastante compleja. De hecho, muchas veces nos lo preguntan y al fin y al cabo, principalmente porque en el mundo de la ciberseguridad el concepto de seguridad 100% es prácticamente inalcanzable. Entonces, siempre se exigen riesgos inherentes y vulnerabilidades potenciales que, al fin y al cabo, conseguir una seguridad 100%, por mucha inversión que hagamos, no la vamos a conseguir, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que sobre todo, nosotros lo que potenciamos muchas veces en la parte de preventa es situar al cliente en dónde tú te quieres encontrar, ¿no? Es decir, oye, pues tú a día de hoy puedes tener un presupuesto, puedes tener un conocimiento de seguridad, pero muchas veces con el cliente lo que se trabaja es aterrizar de una manera conveniente cuáles son tus propios riesgos, ¿de acuerdo? Que quizás es algo que si me preguntaras en cómo trabajamos en eso, te lo podría definir mejor, pero al fin y al cabo, por resumir en esta pregunta, yo te diría que emplazamos a cada cliente en dónde te quieres encontrar, al fin y al cabo, dentro de tu camino de seguridad y lo dividimos en fases. Sobre todo porque, como digo, la seguridad 100% es prácticamente inalcanzable, ¿vale? Ujú. Vale. Teniendo en cuenta que en DQS siempre seguimos la premisa de que vamos con las soluciones de Microsoft como por bandera, las herramientas que nos proporciona a día de hoy Microsoft, ¿tú crees que son suficientes a día de hoy para abarcar todo lo que necesitamos en seguridad en las empresas? Vale. A ver, yo diría que hoy en día creo que todos incluso los que estamos aquí, ¿no?
Consideramos que las herramientas que Microsoft proporciona, como parte de su propia suite, además han hecho un gran esfuerzo en tener una suite de licenciamiento que pueda abarcar lo que incluso es toda la seguridad de su portfolio, ¿de acuerdo? Antes hemos puesto el ejemplo de cómo proteger identidades, gestionarlas, gestión de equipos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, yo diría que como parte de su suite de seguridad, en lo que es Microsoft 365 y Azure, son sin duda muy potentes, ¿de acuerdo? Y abarcan una amplia gama de necesidades de seguridad. En cierta manera también estas herramientas incluyen soluciones como, y quiero ser redundante, ¿de acuerdo? Porque quiero que nos quede claro que para la protección de la identidad, gestión de amenazas y protección de la información, como también en lo que es la seguridad de la nube, entre otras, y ahí ya sabemos que hay un amplio portfolio dentro de Microsoft Defender para lo que es también la protección cloud en Azure y demás. Por tanto, es un ecosistema que está muy bien construido, ¿de acuerdo? Creo que ahí Microsoft ha hecho un gran esfuerzo y yo, desde luego, se lo tengo que reconocer. No obstante, también en DQS, y quizás venimos muchas veces diciendo, oye, pues somos 99% en DQS de Microsoft y ese 1% es porque realmente, ya sea a nivel de hardware o de otro tipo de soluciones, también añadimos a nuestro portfolio soluciones de seguridad, que en este ámbito tenemos expertise y trabajamos bastante bien el producto de 3Micro, ¿de acuerdo? Y también para la parte de continuidad de negocio y disaster recovery, también nos apoyamos en soluciones de portfolio de Acronis, ¿no? Ciertamente también trabajamos con BIM para la parte de virtualización y demás, ¿de acuerdo? Pero poder resumir en este ámbito. Si nos bajamos a otro espectro en cuanto a hardware, seguridad perimetral y demás, pues trabajamos con SonyWall y Fortinet, ¿de acuerdo? Y en definitiva, pues lo que intentamos también construir pues, es esos planes de continuidad con este tipo de herramientas de las que también somos partner. En otra instancia, y entrando a lo mejor en la parte que es la gobernanza del dato, quizás Microsoft pues, tiene también un producto que podríamos decir que es Microsoft Purview para lo que es la gobernanza del dato dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft, pero también nosotros a nivel de trabajo de DLP o IRM, pues trabajamos con otros fabricantes para la gobernanza y seguridad del dato en lo que sería todo el espectro del dato allá donde se encuentre, ¿no? Porque muchas veces en ese aspecto somos conscientes de que hay que apoyarse en ese ámbito. Por tanto, quizás sería lo que definiría tu propia pregunta. Ya por último, ya con eso espero dejarte un poquito tranquilo. Cuando enfrentáis a un nuevo proyecto de seguridad en un cliente en el que no habéis trabajado anteriormente, en el que vais de nuevas, ¿cuál es el planteamiento que realizáis? ¿Cuál es el enfoque que dais a todo este área de seguridad en DQS? Muy bien, pues, o sea que ya me dejas aquí con esta pregunta última, ¿no? Vale, Sí. pues sinceramente me gusta terminar así, creo que por hoy me gusta la pregunta, ¿vale? Cuando nosotros nos enfrentamos a ese emocionante desafío, ¿no? De mejorar la seguridad de un cliente y además si es nuevo, ¿no? Digamos que al fin y al cabo es un cliente que todavía no conocemos, pero digamos que el propio equipo de lo que es MSI, ¿no? Que además es el equipo que tú lideras, nos sumergimos de lleno, ¿no? Que por resumiros un poco y entrando más en un método, ¿no? Nuestro método, al fin y al cabo, no es el típico procedimiento que se podría decir, ¿no? Es un procedimiento más dinámico y adaptado, como os he comentado antes, ¿no? Esas reglas del juego que hemos ido conociendo y lo que nos han hecho llevar un expertise hacia un proceso que incluiría con los siguientes pasos, ¿no? En primer lugar, pues comenzaríamos con una evaluación inicial de la propia infraestructura del cliente, ¿no? De sus sistemas de IT, lo que también incidiríamos con lo que serían qué tipo de prácticas de seguridad ya son existentes o incluso las propias políticas de gestión dentro de lo que es la gestión del dato, ¿no? Esto, al fin y al cabo, lo que nos va a hacer es incluir
en identificar pues, cuáles son los activos más críticos, cuáles son los flujos de trabajo y también, al fin y al cabo, pues poder ya desde el primer punto identificar esas posibles vulnerabilidades que existen dentro de esa evaluación inicial, ¿no? Entonces ahí solemos hacer esa parte también. Siguiente punto, realizaríamos también lo que sería un análisis de riesgos y de necesidades. ¿Para qué? Para entender en mejor medida las amenazas específicas a las cuales se enfrenta esa empresa. Antes lo comentábamos, para nosotros no hay un estándar de empresa, básicamente, sino que cada empresa es única, ¿no? Entonces, es un punto fundamental analizar cuáles son las necesidades por las cuales puede haber amenazas específicas, ¿no? No es lo mismo una empresa de salud que una empresa de banca, indistintamente que al principio de esta webinar decíamos que son los que más invierten en seguridad. Por tanto, solemos tener en cuenta lo que es tanto el sector como el tamaño, incluso otros factores que puedan ser relevantes. Posteriormente, desarrollamos ya lo que sería un plan de seguridad personalizado, ¿vale? Que aborde, en ese caso, pues las necesidades específicas, como vengo diciendo, del propio cliente. Avanzamos con la implementación a posteriori de medidas de seguridad básicas. Os he comentado antes que nosotros tenemos en ese sentido ya construidos distintos baselines para poder tener elaboradas medidas fundamentales sobre, bien sean vuestros propios firewalls, vuestras soluciones de antivirus o de endpoint, sistemas también de detección de intrusión, y soluciones también de backup y de recuperación, ¿no? Esa continuidad que hablábamos al fin y al cabo de contingencia y planes de desastres. Además, establecemos lo que son también, y os lo he dicho antes, que son muy importantes, en este punto estableceríamos políticas de control de acceso y de gestión de identidades. Eso es un punto que tenéis que tener en cuenta que es fundamental. En siguiente, pues lo que hacemos es, como ya os he dicho antes, trabajamos lo que es la capacitación y concienciación del personal. Entonces, en ese punto procedimentado con ese cliente nuevo, ya empezaríamos a trabajar en ese ámbito. Punto fundamental del servicio es la aplicación de lo que hemos defendido en esta sesión, que sería el servicio gestionado en detección y respuesta a incidentes, ¿vale? Y para finalizar, pues a establecer lo que sería un proceso de revisión y mejora continua. Ya os he comentado antes de que si en este punto no se establece, es como que tú cocinas, haces una inversión, pero si no se establecen revisiones y mejoras continuas, al fin y al cabo el servicio no va a funcionar a largo plazo. Además, también de mantener una comunicación constante con el propio cliente, informando sobre el estado de la seguridad, cualquier incidencia o incluso lo que serían las mejoras realizadas. Porque nosotros dentro del propio servicio gestionado, que quizás antes no lo he comentado, incidimos también en hacer esa parte de consultoría de manera activa, ¿vale? Por tanto, pues os podría decir que con este enfoque, perdonad, con nosotros estás preparado no solo para hoy, ¿de acuerdo? Sino para lo que viene mañana y lo que venga después, ¿no? Así que podríamos decir que en DQS estamos preparados para cuando queráis. Perfecto, muchísimas gracias, Noé. Como hemos visto hoy, sigue quedando mucho camino en las organizaciones para el crecimiento en el área de seguridad. Es una cosa que hemos mejorado mucho en la concienciación, pero también queda mucho por hacer todavía. Animo a todos aquellos que queráis compartir las inquietudes y necesidades con el equipo de MSI de DQS a que nos contactéis, que podamos establecer esos pilares sólidos en los que trabajar. Agradezco mucho el tiempo que nos ha podido dedicar Noé hoy, que está al final trabajando en primera línea, haciendo que cada día podamos dormir todos un poquito más tranquilos. Y sobre todo agradecer la asistencia a todos los que habéis podido compartir con nosotros este ratito, que esperamos haya sido de utilidad. No dudéis en contactarnos y espero que volver a compartir con vosotros en futuras sesiones nuevos ámbitos de conocimiento. Por supuesto, ni que decir queda que cualquier duda que tengáis, por favor, contactarnos, que lo comentaremos rápidamente. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias.